O sea, ¿hay mejor forma de dar buenas noticias que con caramelos? Ustedes son geniales. Disfruto mucho ver New Life at Work y me entusiasma esta época del año solo para ver. Son personas generosas y cuidan a sus vecinos. Estoy emocionado de hacer esto con ustedes en Trunk or Tree. O sea, voy a empezar con esta pregunta. ¿Eres el tipo de persona que no puede un rompecabezas que no está terminado? ¿Cómo? En el equipo de predicación el viernes hay alguien que dice, ya sabes, no se puede comprar un rompecabezas en Goodwill. Parece un buen trato, pero nunca están todas las piezas y eso me vuelve loca. ¿Eres ese tipo de persona? ¿Eres el tipo de persona que, ya sabes, estás teniendo una conversación tal vez sobre una canción o algo así, o sobre un hecho? Oye, ¿quién fue el presidente antes de eso? Y simplemente no puedes dejarlo ir. ¿Cómo Google va a salir? ¿Cómo el teléfono va a salir? Necesito saber la respuesta a esta pregunta. Debemos colocar todas las piezas del rompecabezas. Una de mis rarezas. Crecí en una familia de jugadores de cartas. Nos encantan las cartas. Aún nos encantan. Si vas a unas vacaciones de Bison, vamos a jugar a las cartas. Así que tuve que sumergir a mi esposa en esta nueva cultura, ¿verdad? Y aquí está el problema de John Bison con esto. No puedo simplemente jugar un juego de cartas. Estoy como analizándolo, contando las cartas, preguntándome por qué la gente juega de forma tan tonta. Y su juego tonto afecta mi juego. Luego acabo el juego y estoy como pensando, si hubieras jugado lo que debías, yo habría jugado esto. Y como el puzzle tiene que completarse. Hoy nos vamos a encontrar con una realidad que nos va a impulsar a los que amamos los puzzles completos, porque estamos a ver un puzzle incompleto. Se van a dejar piezas fuera. Hemos estado revisando el libro de Eclesiastés, esta serie de sermones titulada Vapor y analizando la vida bajo el sol. Y habrá incluso esta realidad en el libro y al leerlo lo sentirás. Si estuviste aquí la semana pasada, también lo notarás. Es así como tus momentos altos y bajos. La semana pasada discutimos la alegría de Dios como una invitación a la adoración y esta semana hablamos de sufrir. Hablamos del sufrimiento. Quiero comenzar en 7:23, donde Salomón medita y reacciona sobre el impacto del sufrimiento en su vida. Corazón, eso lo trae a este lugar de manos arriba. No puedo completar este puzzle. Escucha, 7:23. Todo esto lo he probado con juicio. Dije que seré inteligente. Sin embargo, estaba muy lejos de mí. Salomón. Salomón es conocido por su sabiduría. Es como su principal característica. Dios, en este momento de la vida de Moisés, en su temprano gobierno, viene a Moisés, a Salomón, llega a Salomón y dice, ¿qué quieres? Y Salomón pidió sabiduría. Y esto es, hay algo que Dios valora en Salomón. Pediste sabiduría. Salomón es sabiduría. Contamos con relatos de Salomón que al juzgar resolvía casos complejos al ir directamente al meollo del asunto, navegando a través de circunstancias difíciles con sabiduría. Salomón, el autor del libro de Proverbios, un libro sabio. Salomón, el autor de Eclesiastés, un libro sabio. Salomón es el Señor sabiduría, el doctor sabiduría. Y Salomón en persona se enfrenta a este asunto del sufrimiento y dice que es demasiado, es mucho. Mi sabiduría se acaba en pena. Ahora hay la verdad de la sabiduría. Es tan valioso. No saques de este pasaje que simplemente debemos rendirnos y no buscar la sabiduría.
Eso está muy lejos de lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a la sabiduría. En las Escrituras escuchamos que la sabiduría es mejor que las perlas, es mejor que la plata, es mejor que el oro. La sabiduría es como un arroyo burbujeante que trae vida y frescura. La sabiduría importa. Y ante el sufrimiento, eso tiene no top, res, suf. Ya, hoy en la puerta alguien está pasando. ¿Qué tal? Soy sincero, no en dolor. Dolor, hospitalización, infertilidad, abortos. Pero el distanciamiento de un ser querido de Dios, la ruptura de las relaciones, desastres naturales, disparos, malos. El dolor tiene muchas formas. No sé cómo se ve para ti. Quizás has perdido a un ser querido recientemente. Un ser querido está sufriendo con problemas de salud. Pero el sufrimiento nos llega a todos. Abuso, op, suf. ¿Y qué podemos decir en el sufrimiento? Escucha, sabiduría real, sabe sus límites y tiene fe en Dios. Eso es lo que Salomón nos dirá en este capítulo de Eclesiastés. La verdadera sabiduría sabe sus límites. Y al llegar a esos límites, confía en Dios. Así que volvamos al verso 13 y continuemos nuestro pasaje aquí. Mira la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que ha sido torcido? En el día de prosperidad, alégrate, y en el día de adversidad, considera que Dios ha hecho uno así como el otro, para que el hombre no descubra nada que le suceda después. En mi vida vacía he visto todo. Un hombre justo muere en su justicia. Un hombre malvado vive más haciendo el mal. Salomón ve el mundo y observa lo que llama los bastones torcidos del mundo. Lo que parece que debería ser recto, pero luego está este gancho. ¿Qué pasa con ese crook? ¿Qué pasa con las personas? ¿Quién muere tan joven? ¿Cuál es la razón por la que los malvados prosperan mientras que los justos sufren? No es así como debería ser. Salomón habla. ¿Qué hacemos? Los bastones. ¿Cómo navegar la torcedura en el mundo? En el año de el rabino, por el nombre de Harold Kushner, sacó este libro. Cuando las cosas malas les pasan a los buenos. Cuando les pasan cosas malas a los buenos. Y en el centro de este libro está esta pregunta. ¿Por qué es esto? Dios, que si eres cariñoso, bondadoso, soberano y compasivo, ocurren cosas buenas. Lo lamento. Suceden cosas malas a las personas buenas. Y todos lo hemos visto, ¿no? Todos hemos estado en eso, ¿verdad? Es una de las preguntas más viejas. Los humanos hemos preguntado. El libro Job es libro haciendo esta pregunta. ¿Por qué es esto? Estas cosas malas me están pasando. ¿Buena persona? Todos deben venir con una respuesta a esa pregunta, ¿verdad? No es solo una pregunta para los cristianos, es una pregunta para cualquiera. ¿Qué hacemos con los bastones torcidos de este mundo? ¿Qué hacemos con el sufrimiento en este mundo? Ahora Kushner responde diciendo que, Dios no es realmente soberano, no es realmente todopoderoso, así que hay quienes responden de esa manera. Dios tiene buenas intenciones, pero simplemente se encoge de hombros. Y así, la respuesta es simplemente así es. ¿Qué hago?
Algunos pasan por este mundo con las orejas tapadas, los ojos cerrados como los pequeños monos, y solo intentan ignorar el mal. Hemos visto personas así. Es el síndrome de Ken y Barbie, un mundo de plástico, ¿no? Es como, no prestes atención a lo malo. Es Emmett en la película de Lego. Todo es genial, ¿no? Es Swan, Ignora lo que es malo. como los que intentan desconectarse emocionalmente del mundo. No dejes que tu corazón se sumerja en el sufrimiento del mundo. Esto es Kung Fu Panda. Este es Shifu en Kung Fu Panda para los fans de Kung Fu Panda, ¿verdad? Solo corta de ti mismo. Son los que tienen un mentón fuerte, cabeza en alto. Son los Clint Eastwood de la vida. Es duro, pero voy a desconectarme emocionalmente del mundo. Todos tienen que responder al sufrimiento del mundo. Hay quienes tienen una visión naturalista que dicen, escuchen, la respuesta a esa pregunta es esta: el mundo no se preocupa. El mundo está hecho de moléculas y átomos. Y lo que llamas sufrimiento es en realidad, no existe tal cosa como el sufrimiento. Simplemente es. Es un mundo sin significado y sin propósito. Todos buscan una respuesta a esta cuestión. Salomón nos invita a profundizar. Versículo 23 y 24. Salomón aborda la realidad del sufrimiento y dice, todo esto lo he probado con sabiduría. Dije, seré sabio, pero estaba muy lejos de mí. Lo que ha estado lejos y profundo, muy profundo, ¿quién puede descubrirlo? Salomón dice, he estado en este viaje hacia la sabiduría, pero la verdad es que he llegado al borde y miro hacia el abismo y me doy cuenta de que no puedo hacer nada, no puedo pisarlo ni cruzarlo. Es profundo, muy profundo. Va a haber un momento o lugar para todos nosotros donde no podremos taparnos las manos sobre los oídos más. Y todo es genial, suena muy vacío. Porque el sufrimiento es verdadero. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver que Salomón está respondiendo a la invitación de Dios a esto. Que Dios nos invita a este lugar, este borde donde no podemos ir más allá. Él va a preguntar, ¿confías en mí? A la luz de que no entiendes y de que no puedes juntar todas las piezas del rompecabezas, ¿me confiarás? Esto es el corazón de la verdadera sabiduría. Vamos a Proverbios 9, 10, donde se habla de sabiduría. La sabiduría no es solo de la razón, se trata del corazón. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría y conocer al Santo es tener discernimiento. ¿Ves? En el corazón de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, hay un temblor ante el Señor, hay una adoración ante el Santo que sabe todo. Él tiene todas las piezas del rompecabezas y nosotros nunca tendremos esas. Y Dios en ese lugar pregunta, ¿confiarás en mí? ¿Adorarás? ¿Te adentrarás en esta relación y confiarás en mí con lo que no puedes entender? Regresando al libro de Job, aquí está el libro de Job. Esto es lo que ocurre en el libro de Job. Dios permite que Job, un hombre recto, pierda todo. El adversario lleva a sus hijos, su tierra, su cosecha, su riqueza, su salud. Está en la ruina, quebrado, sufriendo y con un dolor intenso. Y los amigos de Job se acercan a él. ¿Y qué dicen los amigos de Job sobre el sufrimiento? ¿Cómo responden? Bueno, este es el resumen de John Beeson. Job, ¿no sabes que las cosas buenas les pasan a las personas buenas y las malas a las malas? ¿Qué te sucede, Job?
¿Eres bueno o malo? Te ocurren cosas malas, Job, así que eres malo. Esa es su respuesta. Y Job responde, no, esto no puede ser, no es el caso. Dios, defiéndeme, Dios, ven. Y a lo largo del libro, esta pregunta de por qué sigue resonando. Y el final del libro no ofrece una respuesta. Es una presencia. Dios mismo se presenta. Y no ofrece respuesta sobre el por qué. Pero dice, ¿me adorarás? Yo soy quien soy. Soy el santo. Soy eterno. Soy incomprensible. Soy justo. ¿Me adorarás en este umbral del sufrimiento? ¿O me negarás? Y Job adora. Esto es, la invitación al sufrimiento. Nos acerca al borde y nos invita a la verdadera adoración. Si estuviste aquí la semana pasada, podrías notar ecos en estos sermones tan distintos. La semana pasada hablamos de cómo Dios nos llama a adorar mediante la alegría. Él no nos llama a adorar cosas, las cosas buenas, las bendiciones que nos otorga. No nos invita a adorar el yo. Yo merezco esto. Él nos invita a adorarle a Él. Dios nos invita, a la adoración verdadera en alegría. Casi me caí del borde en el abismo ahí. Nos llama a la adoración verdadera en ese borde, el borde de la alegría. Dios también nos invita a la adoración verdadera en el sufrimiento, no a la adoración de cosas. Él está apartando esas cosas, las buenas circunstancias de nosotros, no a la adoración del yo. Voy a confiar en mí para resolver este rompecabezas, pero en adoración a Él. Él nos llama al borde con alegría y mediante el sufrimiento a la verdadera adoración. Es el alma de Dios. La sabiduría real conoce sus límites y confía en Dios. El texto continúa en el versículo 25. Empezamos a ver esta respuesta. Volví mi corazón para conocer, investigar y buscar sabiduría en el esquema de las cosas y conocer la maldad de la necedad y la locura que es la necedad. He examinado lo que sucede en el sufrimiento, dice Salomón. Pasemos al versículo 25 y aquí está su respuesta a esa pregunta. Esto es lo único que encontré. No encontré todas las piezas del rompecabezas, pero aquí hay una. Esto solo encontré, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos han buscado muchos planes. Dios el Señor nos hizo a su imagen, Adán y Eva a su imagen. Y han buscado muchos esquemas. Ellos se veneraron a sí mismos. Ellos veneraron las cosas. Falsa sabiduría es la serpiente en el jardín. Dios te lo está guardando. Puedes ser igual a Dios. Búscalo. Une todas las piezas del rompecabezas. La verdadera sabiduría nos invita a este lugar de humildad. ¿Oyes lo que Salomón dice? Sí, hay palos torcidos en este mundo, pero sabes que todos somos varas torcidas. No solo está fuera, está aquí dentro, está en mi corazón. Así que al menos una pieza para entender el sufrimiento es aceptar que soy el bastón torcido, que yo soy la sede del pecado y de la maldad, tramando mis propios planes. Comienza ahí. Es parte de la historia de Salomón. Una parte menospreciada de la historia de Salomón al pedir sabiduría a Dios es el contexto en el que sucede. Pasa. Es parte de la historia de Salomón al pedirle a Dios sabiduría, que en realidad es el contexto en el que eso ocurre. Pasa. Salomón era un ídolo. Era un hombre que, sí, amaba al Señor, pero también perseguía a muchos dioses falsos en este mundo.
dioses falsos de cosas y de ego, y los dioses que hay afuera. Quiero regresar al inicio de esa historia en Primera de Reyes 3. Escucha el inicio de la historia. Versículo 3, Salomón amaba al Señor, siguiendo los mandamientos de David, su padre. Es un buen inicio para el corazón de Salomón. Pero luego este giro solo sacrificó e hizo ofrendas en los lugares altos. Salomón está en Gabaón ofreciendo sacrificios falsos a los dioses falsos. Es un idólatra en el corazón y el inicio de esta historia. Él acaba de realizar sacrificios de ídolos falsos. Y es en ese lugar que Dios se le presenta y le dice, ¿qué quieres, Salomón? Y a su favor, Salomón pidió a Dios sabiduría. Pero no olvides, no te pierdas en eso. No vemos en Salomón a este hombre justo y perfecto que se presenta ante Dios pidiendo sabiduría sobre su rectitud. Él es el bastón torcido. Es un hombre con el corazón torcido y vemos eso a lo largo de su vida, ya que los sufrimientos que él padece son en realidad parte de su naturaleza torcida. Somos los bastones torcidos aquí. Hay que ser muy, muy cautelosos al venir a este mundo, exigiendo a Dios las cosas que deseamos desesperadamente en este mundo y luego estar tan enojados con Dios cuando no nos da esas cosas, porque no podemos admitir que el fondo de esas solicitudes es a menudo una adoración al yo o a un ídolo. He terminado un libro para niños. Es un libro algo oscuro. Se llama Coraline. Quizás hayas visto la película. No he visto la película, así que no sé cómo se muestra en la película, pero hay una maravillosa tensión que se desarrolla a lo largo de este libro, donde Coraline es tentada a ir con su falsa mamá y papá en el mundo de los muertos y renunciar a su verdadera madre y padre en el mundo de los vivos. Pero su falsa mamá y papá le dan todo lo que quiere. Le hacen cosas ricas y todo lo que pide es para ella. Así que en un punto del libro, Coraline se debate entre sí misma y sus padres falsos. Y hay como, lo que quieras, escribe el cheque, es tuyo. Coraline responde así, no lo quiero, lo que quiera. Nadie, no. ¿Qué tipo de diversión sería si obtuviera todo lo que siempre quise así de fácil y no significara nada? Es un bastón. Teología. Coraline tiene razón. No quiero todo lo que creo que quiero. Si obtuviera todo lo que quiero, este mundo sería un lugar horrible, mucho más torcido de lo que ya es. Y Salomón dice, sé muy cuidadoso. Me faltan piezas, pero tengo esto. Uno, que nuestros corazones son torcidos, sitios torcidos, bastones torcidos. Y así terminamos. Una hermosa invitación hacia la sabiduría en 8. Salomón concluye este pensamiento de esta manera. ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién conoce la interpretación de algo? La sabiduría de un hombre hace brillar su rostro, y la dureza de su rostro se transforma. El sabio sabe sus límites, y aquel que es sabio, ¿ves esto? Su cara ha cambiado, se ha transformado. ¿Ves? La sabiduría tiene un cierto sabor y una sensación. La sabiduría nos lleva a la humildad. La sabiduría, en su esencia, nos lleva a la adoración, haciendo que piense menos en mí mismo, que comprendo que los problemas de este mundo no son en esencia externos, sino que están dentro de nosotros, acá. Considero esto como un riesgo de la sabiduría falsa, incluso de una forma bíblica, incluso cristiana. Entonces
Me crié en Tucson y fui a la universidad para estudiar teología bíblica. Y oh hombre, aprendí muchas cosas. Y te digo, ese aprendizaje no sé en esos años cuánto ayudó a mi corazón. Es algo arrogante, joven. Pero menosprecié la falta de conocimiento de aquellos que me guiaron. Eso es peligroso. Eso no es sabiduría. La verdadera sabiduría nos hace humildes, nos llama a adorar, nos llama a la humildad. Y entonces, ¿ves esa cosa hermosa? ¿Has conocido a alguien cuyo rostro resplandece de sabiduría? Pienso que esa persona ha sufrido mucho. Tú conoces a alguien así, ¿no? Esa sabiduría y el sufrimiento, Dios nos invita a vivir, y al hacerlo, nuestros corazones son humillados y nuestros corazones se llenan de adoración y brillamos. Es Dios, es su invitación para todos nosotros. ¿Por qué ocurren cosas malas a personas buenas? ¿Es porque Dios está lejos, porque no es lo suficientemente fuerte? ¿Es por el karma? R.C. Sproul, el pastor, una vez respondió a esta pregunta: ¿por qué suceden cosas malas a personas buenas? Y él respondió: eso solo pasó una vez, y él se ofreció. Mira, Jesucristo fue el único verdaderamente bueno y se ofreció a llevar nuestro pecado sobre sí mismo. Quien no merecía sufrir, quien no merecía ser avergonzado, quien no merecía maltrato. Porque te amó tanto y me amó tanto que llegó y sufrió con nosotros y luego murió por nosotros, y al tercer día volvió a la vida, a una vida nueva. Break, confirmando que el mundo torcido que vemos aquí no es la realidad última. Que el Dios que es el juez justo un día enderezará el mundo. No habrá más pecado, no habrá más muerte, no habrá más mundos torcidos en este mundo. Y ese Dios nos invitará a sí mismo. Nuestro Dios, nuestro verdadero Dios. Él es insondable, es soberano y todopoderoso. Y también es amoroso, compasivo y misericordioso. Y no está lejos en nuestro sufrimiento, sino que está cerca porque Él también ha padecido. Esta es la teología de la cruz. Así es como los cristianos abordan la pregunta: ¿y por qué? Nos invitan a adorar más a fondo. Permíteme dar 2 puntos rápidos antes de pasar al bautismo. ¿Qué hacemos ahora? Primero, busca sabiduría. Busca sabiduría. Mientras atraviesas el sufrimiento, no tengas miedo de clamar a Dios. En el libro de Job, Dios no se incomoda cuando Job clama a Él. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Jesucristo en el jardín de Getsemaní clama a Dios. Podemos clamar a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Él no se ofende. No necesitamos cerrarnos. No tenemos que poner una actitud rígida, taparnos los oídos. No. Él nos invita a buscar sabiduría en medio del sufrimiento. Y segundo, muy simple: ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Dios te ama, te observa, entiende el borde al que te ha llevado. Él tiene compasión y misericordia contigo y es soberano. Sobre el sufrimiento, ¿podremos encajar todas las piezas del rompecabezas? No. Pero sabe esto: la verdadera sabiduría conoce sus límites. Y ten fe en Dios. Y así llegamos al bautismo. Llegamos a este lugar de identificación con el Señor del sufrimiento, con el Señor de la vida, con el Señor de la resurrección. Hoy celebramos 11.
3 en este servicio y 8 en el próximo. Amén. Alabado sea Dios por esto. Y eso es lo que significa el bautismo. Es decir, Señor, he llegado al límite de mí mismo. Confiaré en ti. Me someteré a ti. Te alabaré. Y en lo bueno y en lo malo, tú solo eres Dios todopoderoso y pertenezco a ti. Y qué regalo es celebrar con estos 3 en este servicio. Vamos a ver un video con los testimonios de los 11 que se bautizan. Y luego celebraremos con los 3 en carne y hueso mientras son bautizados. Si te vas a bautizar, puedes salir por la parte de atrás ahora. Déjame orar por nosotros y veamos este video. Señor, ¿quiénes somos y cuán grande eres? Dios, gracias por tu misericordia, tu bondad y tu compasión hacia nosotros. Gracias, Señor, por usar el sufrimiento en esta vida para formarnos a tu imagen, para acercarnos a ti, para llevarnos a adorarte. Y, Señor, oro especialmente por cada uno que sufre hoy. ¿Te acercarías a ellos? ¿Podrías hablarles de tu bondad, hablando de tu amor por ellos y recordándoles que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que llegaste y que sufriste con nosotros para que no estemos solos? En tu nombre oramos.